Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Hewlett Packard 14-CK2001. En el video vamos a tratar varios puntos de vista que los pueden ver en la barra de progreso de este video. También los van a poder encontrar en la descripción del video para que si gustan vayan al punto que quieren ver, por si no quieren verlo todo. También les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que las respuestas están en el video o en la descripción del video. Entonces primero vamos a mirar qué hay dentro de la caja. Aquí ya la tengo un poco destapada. Por aquí tenemos las instrucciones del equipo, de configuración y del manejo del panel táctil. Ahí se los estoy indicando en pantalla. De todas maneras, todo esto lo vamos a mirar en el contenido del video. Por aquí también tenemos un documento de garantía que es importante guardarlo por si de pronto el equipo viniera con un defecto de fábrica. Con este documento nos van a poder atender. Por aquí tenemos el computador, que ahora lo vamos a mirar. Y en el compartimento de acá tenemos el cargador y el cable de poder. Por aquí en esta caja ya no tenemos nada más, la retiramos. Bueno, primero les indico el cable de poder, que es plano, es tipo trébol, o sea, así de estas puntas, de esta manera. Es de color negro y este cable tiene una medida de 1 metro. Y por acá está el adaptador de la corriente, lo vamos a retirar. Y por aquí ya está el adaptador. Aquí tiene su entrada, es rectangular, color negro, de buen tamaño, está pequeño. El cable se lo ve que es más ancho de lo que las demás marcas nos presentan. Ese adaptador de corriente es de 19.5 voltios a 2.31 amperios y es de 45 vatios. Este cable mide 1 metro con 70 centímetros y la medida de la punta es de 4.5 milímetros por 3 milímetros. Y pues también aquí miramos que el cable tiene esta correíta pues para ajustar el cable cada vez que de pronto lo queramos guardar. Bueno, y aquí tenemos el equipo, está recubierto con esta espuma para protegerse y las vamos a retirar. También viene envuelto en esta bolsa plástica, a retirarlo también de aquí. Aquí ya tenemos el equipo, es de pasta o plástico, como le quieran llamar. Tiene un grabado antirrayas. El logo de Hewlett Packard es como un espejo. El color, como lo pueden ver, es de color gris. Y les voy a hablar también sobre sus medidas. De ancho hacia acá tenemos 32.49 centímetros o 12.79 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.35 centímetros u 8.40 pulgadas. Y de alto, aquí en esta parte, tenemos 1.62 centímetros o 0.67 pulgadas. En el peso tenemos 1.4 kilogramos o 3.33 libras, aunque ese peso puede variar por gramos, ya depende de lo que tenga dentro, por ejemplo discos duros, unidades de estado sólido, memoria de RAM, depende de eso más que todo. La batería que posee este equipo es interna, es de polímero de litio de 3 celdas a 41 vatios hora. Según Hewlett Packard, la duración de la batería puede ser hasta 10 horas, aunque ese valor es un poco exagerado, diría yo, porque por lo general pues duraría más o menos alrededor de unas 4 a 5 horas. Y eso pues también depende mucho de la configuración de la energía, del trabajo que se esté haciendo, de la configuración de hardware, por ejemplo, qué procesador tengamos. En este caso pues ya lo vamos a decir, pero podría ser más o menos de ese tiempo. En el procesador tenemos un Intel Core i5 10210U, eso quiere decir de que es de la 10ª generación, con frecuencia base de 1.6 GHz y frecuencia máxima de 4.2 GHz. Este procesador es de 4 núcleos y 8 hilos. En los gráficos tenemos un chip integrado de Intel UHD. En la memoria RAM tenemos 2 ranuras, las cuales una está ocupada por una memoria RAM DDR4-3200 a 1600 MHz de 4 GB y la otra ranura está desocupada. En la descripción del video les voy a dejar los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo. En el almacenamiento tenemos
1 TB de disco duro, aunque más tarde en este mismo video pues vamos a mirar la compatibilidad ya sea con un disco duro de 2 TB. También vamos a mirar la conexión de unidades de estado sólido de 1 TB de 512 GB y también vamos a hacer pruebas con memorias RAM pues para mirar hasta qué punto podemos actualizar el equipo. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home de 64 bits y también le podemos instalar otra versión de Windows 10 que por ejemplo se recomienda la profesional. En la descripción del video voy a dejar un link para descargar los controladores por si de pronto deciden instalar otra versión de Windows 10 o la misma, claro está. En la parte izquierda del equipo primero que todo tenemos una ranura de seguridad, después tenemos un puerto USB 2.0 tipo A. Después tenemos un lector de tarjetas SD, después tenemos un LED indicador de actividad del disco duro que va a parpadear cuando el almacenamiento esté trabajando, esté leyendo o escribiendo. Después tenemos un LED indicador de encendido que cuando está encendido fijo, eso significa lógicamente que el equipo está activo y también puede parpadear cuando el equipo está en modo de suspensión. También puede estar apagado y eso significa que el equipo lógicamente está apagado, está en estado de hibernación. En la parte derecha del equipo primero que todo tenemos un puerto de entrada del adaptador de corriente, después tenemos un LED indicador de carga que cuando está de color blanco esto significa que el computador portátil está cargado completamente. También puede estar de color intermitente blanco y esto significa que el adaptador de corriente está desconectado y el equipo portátil está con un nivel de batería bajo. También puede estar de color ámbar y esto significa que el adaptador de corriente está conectado y la batería se está cargando. Después tenemos un puerto LAN RJ45 Ethernet 10/100/1000. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de video y audio en alta definición. Después tenemos dos puertos USB 3.1 de primera generación tipo A y después tenemos un puerto de audio combinado para conectar altavoces, auriculares o auriculares con micrófono. No es compatible con micrófonos independientes. En la parte inferior del equipo tenemos las gomitas que van arriba y también esta gomita larga acá abajo, las cuales permiten que el equipo no se deslice de la superficie donde esté y también tienen una función de que quede un poquito levantado de la superficie para que entre el aire por los lados y entre por esta rejilla de ventilación para poder refrigerar el equipo por dentro. Por aquí también tenemos un grabado de la referencia del equipo, el serial, el voltaje, el amperaje que necesita y los vatios que puede consumir. Como se pudieron dar cuenta, este equipo no tiene unidad de DVD y tampoco tiene puerto VGA. Y lo que sí tenemos también internamente es el adaptador de red inalámbrico Wi-Fi más Bluetooth 4.2. Entonces vamos a abrir el equipo, lo cogemos de aquí de la pestaña y lo subimos hasta mirar hasta qué parte nos da la pantalla. Miren que llega a este ángulo. De igual manera lo devolvemos para mirar lo que hay por acá internamente y retiramos este protector. En este equipo tenemos una pantalla con retroiluminación WLED que consume menos energía que las pantallas de LED tradicionales. Esa pantalla es de 14 pulgadas o 36.56 centímetros. La relación de aspecto es de 16:9. Los biseles son un poco delgados, aunque no tanto como de otros modelos que he mostrado en el canal. La resolución de la pantalla es de 1366 x 768 en HD. Esa pantalla no es antirreflejo y tampoco es táctil. Encima de la pantalla tenemos su cámara web integrada. Por acá tenemos un único micrófono digital integrado y al lado de la cámara tenemos un LED indicador que se enciende cuando la cámara está activa. En este equipo tenemos un teclado tipo Isla con teclas de color negro y las letras son de color blanco delgadas. Este teclado no posee retroiluminación,
La tecla de mayúsculas se encuentra por acá y tiene un LED indicador que se enciende cuando las mayúsculas están activadas y también pueden estar apagadas cuando están desactivadas. Por acá tenemos la tecla FN que la podemos combinar con las teclas de acá arriba, que por ejemplo si las presionamos solas sin acompañarse de la tecla FN va a funcionar los gráficos que encontramos en estas teclas. Por ejemplo, aquí está el botón de ayuda. Por aquí está para bajar la iluminación de la pantalla, subir la iluminación de la pantalla, entrar a la configuración de cuando conectamos algo por el cable HDMI, ya sea un televisor, un video bin, y por aquí podemos elegir dónde se quiere mirar, si allá o acá o los dos igual, como quieran. Por acá tenemos la tecla de silenciar que incluso tiene un LED que se enciende cuando está silenciado y cuando está el volumen normal este LED va a permanecer apagado. Por aquí tenemos la tecla que baja el volumen, después la que sube el volumen y algo de multimedia que viene a ser atrasar una canción, una pista de música o video para adelantar, y aquí está el play y el pause. Y por último tenemos el modo avión, que es para desactivar las redes inalámbricas, lo que es el Wi-Fi y el Bluetooth. Y en cambio, si lo presionamos acompañado de la tecla FN y presionamos esto, nos va a funcionar normalmente como antes venía haciendo los computadores, que funciona el F1, F2, F3 hasta el F12. Y por acá arriba tenemos el botón Power, que es el que enciende el equipo y también nos sirve para entrar, si quieren, más rápido en modo de suspensión cuando esté activo Windows. Y por acá arriba tenemos una rejilla que es la que por dentro tiene los altavoces, que uno se encuentra en el medio y el otro se encuentra por acá. Ya lo vamos a ver más tarde cuando desarmemos el equipo. En este computador tenemos un panel táctil bien amplio hacia los lados, no es hacia arriba, sino que es como ancho. Su clic derecho e izquierdo están independientes, que eso está muy bien. Este panel táctil también es compatible con multigestos. Entre el cuerpo del equipo y la pantalla del computador tenemos aquí la rejilla de salida de aire de ventilación. Por aquí sale el aire abrigado generado por el equipo que es expulsado por el ventilador. Bueno, ahora vamos con el desarme y armado de este equipo, pues para conocerlo mejor internamente. Como les comentaba, también vamos a hacer pruebas de colocándole una unidad de estado sólido, de qué tamaño y todo eso. Recuerden que lo que vamos a hacer ahora es bajo su responsabilidad si deciden hacerlo. Si no, es mejor que busquen a personal calificado para realizar este trabajo. Lo primero que hay que hacer es retirar estos dos tornillos que tenemos por aquí, que son de color negro. Recuerden que en algunos puntos voy a acelerar el video para que no nos demoremos tanto. Ahora tenemos que retirar un poquito estas gomas, levantar aquí un poquito y alcanzamos a ver el tornillo. Lo retiramos, pero no sacamos más la goma. Listo. Por acá arriba también hacemos lo mismo, levantamos un poco. ¿Sí? Y después ya la levantamos toda completamente. Les recomiendo no tocar esta parte con los dedos porque el pegamento se puede ir perdiendo su calidad y después no nos va a pegar. Listo, ahora podemos volver a colocar esto, pero no le hagamos tanta fuerza porque de igual manera pues vamos nuevamente a colocar los tornillos y pues tenemos que volver a levantar. Y también hacemos el mismo procedimiento en esta parte de acá abajo. Levantamos la goma, la levantamos hasta aquí y aquí tenemos otro tornillo. Y listo. El tornillo se quedó ahí porque el pegamento no salió muy bien, que digamos, entonces lo dejamos ahí quieto. De igual manera ahora vamos a ajustar. Y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, voy a girar un poquito el equipo y lo colocamos en esta posición más o menos para poder indicarles, y con esta pieza plástica que yo ya les he indicado es la que vamos a utilizar para desarmarlo. Entonces introducimos por aquí y levantamos un poco. Entonces miren, aquí ya empezó a salir por el lado de acá abajo. Lo retiramos un poquito y levantamos con los dedos y al mismo tiempo voy a intentar indicarles. Introducimos por aquí, por toda esta parte, y ya empezó
miren, a salir. Miren que aquí también le puedo retirar. Miren que ya salió también de esta parte. Y ahora pues vamos mirando si esto ya va saliendo. Como se pueden dar cuenta, ya esto está que sale. Vamos a seguir introduciendo nuestra herramienta por los lados de acá abajo. Levantamos y sostenemos. Miren que esto ya está saliendo y ya está por fuera. Entonces ahora vamos a mirar lo que tenemos dentro de este equipo. Entonces quitamos la tapa y ya por aquí tenemos acceso a toda la parte interna. Primero que todo les voy a indicar la batería, que la referencia la voy a colocar por aquí arriba porque pues son unas letras y unos números, y pues para no confundirme más bien lo colocamos por aquí arriba. Por acá, como nos podemos dar cuenta, está el disco duro con un cable flex que va conectado aquí hasta este puerto, y este puerto, como les voy indicando, es de 10 pines. Por acá tenemos la conexión del teclado y esta conexión tiene 32 pines, como se pueden dar cuenta ustedes mismos. Por acá tenemos la conexión del panel táctil, que esa conexión tiene 10 pines y pues va por acá debajo conectado al panel táctil. Por acá tenemos el adaptador de red inalámbrico Wi-Fi más Bluetooth, y por acá tenemos esta mini tarjeta del puerto USB y el lector de tarjetas que viene conectado a la board por este flex, y esta conexión tiene 40 pines, como ustedes mismos se pueden dar cuenta. Por acá tenemos las dos ranuras de memoria RAM, la cual, como les comentaba, una está ocupada y la otra está disponible para colocar otra memoria RAM. Por acá arriba tenemos los altavoces, que el uno se comunica con el otro por un cable y después este viene y se conecta a este puerto de aquí. Este puerto de aquí tiene 4 pines, como ustedes se pueden dar cuenta. Por acá tenemos el puerto de la conexión del cable de video. En esta conexión también está incluida la cámara y el micrófono, y esta conexión es de 30 pines. Por aquí al lado tenemos la conexión del puerto de carga, y esta conexión tiene 8 pines, pero se maneja solamente 7 cables. Por aquí al lado tenemos el procesador, que está aquí debajo de este cobre. Ese procesador viene integrado en la board, no se pueden cambiar, y ese procesador lo que normalmente con el trabajo va a hacer es calentarse un poco. Va a calentar esta parte, todo este cobre hasta acá, y el ventilador lo que va a hacer es girar y expulsar el aire caliente generado por el procesador, y al mismo tiempo va a enfriar esta parte para que esto trate de estar lo más refrigerado posible. Si este equipo tuviera unas gráficas integradas, porque en otros modelos parecidos a este puede venir con unas gráficas integradas, que el chip podría estar aquí y sus memorias RAM que van acompañando el chip van en esta parte de aquí, pero este pues no es el caso, pero sí quiero explicárselos. La referencia de este ventilador pues se las voy a indicar también aquí, y la conexión también del ventilador que baja por aquí este cable y va conectado en esta parte, y esta conexión es de 4 pines, como ustedes también la pueden mirar. Y por aquí al lado del puerto del teclado tenemos un puerto de 4 pines que viene con el grabado BL, que este por lo general es para conectar una retroiluminación. En este equipo no la tenemos disponible, pero en un equipo parecido a este podría estar disponible. De todas maneras, aquí está ese puerto que es de 4 pines. Y en la parte del medio de la board, por aquí tenemos el puerto M.2 para la conexión de una unidad de estado sólido, que pues ahora vamos a mirar hasta qué cuánto nos soporta. Y bueno, ya teniendo desarmado el equipo, ya vamos a hacer las pruebas. Vamos a mirar hasta cuánto nos aporta en unidad de estado sólido, memoria RAM y disco duro. Entonces por aquí tenemos este disco duro de 2 terabytes para ensayarlo en el equipo. Por aquí les indico el serial para que más tarde lo comparemos. También tengo unas unidades de estado sólido de 1 terabyte y de 512 gigabytes para ensayarlas en este equipo. Y también tengo estas memorias RAM de 16 gigas y esta es de 8 gigas también para ensayar en este equipo, a ver si no la reconoce. Entonces vamos a proceder primero con la instalación de la unidad de estado sólido de 1 terabyte. Colocamos aquí su respectivo tornillo. Listo. Vamos a colocar la memoria de 16 gigas. La colocamos así y la presionamos hacia abajo.
Y por último vamos a retirar el disco duro, levantamos esta perillita o seguro y lo sacamos el disco duro hacia arriba y hacemos la desconexión de este puerto. Tenemos que tener cuidado de no romperlo, más que también ha estado pegado aquí, pero bueno, ya salió. Y de todas maneras les voy a indicar la referencia de este puerto para que la tengan en cuenta y de pronto la necesiten ubicar. Bueno, y le retiramos esta goma a este disco duro, que es súper fácil. Lo vamos a colocar por acá y a este se la vamos a colocar así y listo, ahí queda. Vamos a colocarle el conector, listo, y hacemos la conexión, listo, y lo aseguramos este disco duro ahí. Ahora ya tenemos todo listo pues para ensayar. No le voy a colocar la tapa, sino que lo voy a girar, lo voy a colocar en la mesa y le voy a encender. Vamos a iniciar un sistema operativo offline, que no es el que esté en este disco duro, porque pues lógicamente que todavía no hay nada instalado aquí, solamente es para ver si nos reconoce. Entonces volteamos el equipo así, de esta manera nomás, levantamos la tapa y ahora vamos a ver si nos reconoce o no. Entonces aquí ya les estoy indicando que miren que ya me está reconociendo en total 20 GB de RAM, la una que es la que ya tenía y la otra que es la de 16 GB, que aquí la tenemos marcada de color azul. Y ahora vamos a lo del almacenamiento y aquí ya le damos primero en la de acá arriba y miren, para comparar con el serial que ya les había indicado de la unidad de estado sólido de 1 TB, entonces bajamos bien hasta acá y aquí nos damos cuenta pues la conexión y miren que aquí ya tiene 1000 GB, que es 1 TB. Ahora vamos con el disco duro de 2 teras, le damos aquí y miren que ya también me está mostrando el modelo del disco duro, el serial que es de 2.5 pulgadas. Y bueno, vamos a bajar por acá y aquí nos damos cuenta que me dice que tiene 2 TB. Entonces eso quiere decir de que sí me ha reconocido la unidad de estado sólido, el disco duro de 2 TB y la memoria RAM de 16 GB. Entonces tenemos nuevamente nuestro equipo de vuelta así en esta condición. Tengo que decirles de que ya no tengo necesidad de instalar o de probar esta unidad de 512 GB, porque pues lógicamente que si me reconoció la de 1 tera, entonces lógicamente que me va a reconocer de menos. Y tampoco ya para qué probar esta memoria de 8 GB, porque pues si me coge la de 16 GB, eso quiere decir de que podemos colocar 16 aquí y 16 acá hasta llegar hasta 32 GB de RAM en total. Entonces vamos a dejar todo como estaba, retiramos este disco duro, la conexión, el adaptador, tenemos que hacer fuerza con algo porque lo podemos dañar. ¿Sí? Quitamos esta y colocamos en el otro. Y listo, le conectamos nuevamente su cable. Primero conectamos aquí el flex y después ya posicionamos el disco duro. Listo. Para retirar la memoria solamente quitamos los ganchos de acá y esto también sale fácilmente. Y ahora quitamos la unidad de estado sólido, quitamos este tornillo, retiramos la unidad de estado sólido y colocamos el tornillito por aquí para de pronto colocar una unidad de estado sólido en el futuro. Listo, entonces como se pudieron dar cuenta, ya las pruebas que podemos hacer, la compatibilidad para que ustedes lo hagan, la actualización, y pues ya ha llegado el momento de cerrar nuevamente el equipo. Colocamos la tapa y presionamos de todos sus lados. Se van a escuchar pues varios clics mientras cerramos. Igual con los tornillos vamos a confirmar el cerrado del equipo. Entonces nuevamente empezamos por acá. Recuerden que ya había retirado esta banda de caucho, entonces vamos a colocar el tornillo. Disculpen que tape un poco ahí. Y ahora ya podemos cerrar esta parte.
La organizamos bien y listo. Esta parte ya ha quedado bien. Y ahora continuamos con el tornillo de acá arriba. Levantamos nuevamente y colocamos su respectivo tornillo y cerramos aquí. Y en la parte izquierda superior de igual manera. Volvemos a retirar hasta ahí y colocamos su respectivo tornillo. Cerramos esta parte aquí ya y también colocamos su respectivo tornillo en la parte de acá. Y esto lo pegamos también bien, que quede como quedó. Que apretamos por si de pronto queda mal cerrado y también colocamos estos tornillos aquí y este por acá. Volteamos el equipo así y verificamos de que esto haya quedado bien cerrado. Por ejemplo, miren, esta parte faltó algo, que le hiciéramos presión, entonces ahí ya cerró. Miramos todo esto que esté bien cerrado y listo. Entonces ese ha sido el armado. Quédense para más contenido, todavía continuamos con este equipo haciendo otras pruebas. Si les ha gustado el video hasta aquí, recuerden que se pueden suscribir al canal, es gratis. También le pueden dar me gusta si les gustó el video, y si tienen este equipo o piensan comprarlo, pueden dejar su comentario. Por ahora los voy a dejar con unas imágenes externas, una galería de imágenes pequeña para que la miren. Ahora vamos con el tiempo de inicio del equipo, teniendo en cuenta de que tiene un disco duro, por tanto el inicio no va a ser tan rápido como en otras ocasiones con otros equipos que hemos tenido en el canal que sí han tenido unidad de estado sólido. Entonces vamos con el encendido. Entonces ahí está el tiempo de inicio. Lo hubiese hecho más rápido si hubiese tenido una unidad de estado sólido, pero en este caso pues tiene disco duro. Bueno, ahora vamos con el sonido de este equipo. Tengo una canción que no tiene problemas con copyright porque la he descargado desde YouTube. Y les recuerdo que no es lo mismo escuchar el sonido del portátil en el video que escucharlo pues personalmente. De igual manera, cuando termine les voy a dar mi opinión personal sobre estos altavoces. Entonces voy a colocar play y le voy a subir todo el volumen. Entonces les cuento que este equipo suena muy fuerte, a pesar de que sus altavoces pues internamente cuando lo miramos, cuando destapamos el equipo se los miraba pequeños, pero suenan muy duro y suenan claro. Aunque hay que tener en cuenta de que siempre colocar los altavoces a muy alto volumen con el tiempo se pueden dañar porque se puede desprender la bobina interna. Entonces el consejo es escuchar a un volumen no tan alto. Ahora les estoy indicando una captura de imagen de la temperatura mínima, que son los 33 grados Celsius. Hay que tener en cuenta que el equipo está trabajando al 0%, por eso me saca esa temperatura. Ahora les estoy indicando la temperatura máxima de este equipo. Miren que el equipo está trabajando ya al 100% hace más o menos 5 minutos, que ya es bastante tiempo para darnos cuenta de la temperatura máxima, que ha llegado hasta los 72-71 grados Celsius, y pues me parece que es una buena temperatura de este equipo. El ventilador no se lo siente para nada, es muy silencioso, por tanto esta parte de la temperatura me ha gustado bastante en este equipo.
Bueno, ahora les estoy indicando la calidad del micrófono y de la cámara. Por tanto, el micrófono ya lo vamos a mirar en la postproducción para que ustedes se den cuenta cómo se escucha. Por otro lado, quería comentarles que la cámara pues siempre se conserva demasiado ruido, teniendo en cuenta que tengo bastante luz. La cámara y el micrófono están a 40 a 50 centímetros de mi cara, entonces esta es la calidad que se logra obtener con esta cámara. Ahora vamos con la opinión personal que tengo sobre este equipo. Primero que todo debo decirles de que no hay equipo perfecto, todos tienen sus cositas, sus cosas malas, buenas, bueno, en fin. Lo otro también que quiero comentarles es que es mi opinión personal, todos somos libres de pensar pues de todos estos equipos, entonces eso es lo que yo pienso según mi experiencia. Primero vamos con lo que sí me gusta, que tiene un peso muy liviano, es muy delgado, por tanto es fácil de transportar, de llevar en el maletín. Lo otro que sí me ha parecido bien es el manejo del teclado, que es suave, es silencioso y es muy cómodo para poder redactar algún texto o pues escribir pues normalmente lo que hacemos. También me ha gustado el manejo del panel táctil porque es suave, obedece normalmente a las órdenes que le damos con los dedos y los botones clic que están independientes todavía lo hacen aún mejor en el manejo. Lo otro que me gusta también y lo resalto de Hewlett Packard es que maneja todavía el LED de indicador de actividad del almacenamiento, que esto nos sirve para hacer diagnósticos cuando el disco duro falla o está a punto de fallar, en sí también otros diagnósticos. También me gustó que podemos instalar hasta 2 memorias RAM independientes, o sea, no tenemos memoria RAM integrada en la board, que eso pues es una de las cosas que no me gustan, y en este caso Hewlett Packard podemos editar, podemos cambiar cualquiera de las 2 memorias RAM, entonces eso lo hace muy bueno este equipo. Lo otro que me gusta es el botón de encendido que está independiente al teclado, por tanto lógicamente que no dependemos del teclado que tenga ese botón power, porque en otros modelos que sí tienen el botón power en el teclado a veces nos equivocamos y lo presionamos y pasa a suspensión, o en otras ocasiones no obedece a la suspensión ese teclado, entonces por tanto como tenemos el botón power independiente lo podemos presionar pasando a la suspensión fácilmente. Lo otro que sí me gustó es que a pesar de el proceso fuerte que le coloqué, me di cuenta que el equipo siempre es fresco, no se calienta mucho, incluso llegando como miramos hasta el 100%, entonces el equipo siempre se mantiene fresco y el ventilador de todas maneras no hace demasiado ruido, es un ruido bajo que es soportable y pues no hace tanto ruido. Lo otro que también me gustó es que, como le había dicho, que a pesar de que los parlantes son pequeños, se escucha muy fuerte el sonido y es claro. De igual manera vuelvo a recomendar de que no le suban tanto, sino que lo dejemos en un sonido donde se escuche bien y claro. Ahora sí vamos con los puntos de vista que no me han gustado, que en realidad son pocos. Lo primero, que la pantalla no es antirreflejo y pues nos hemos dado cuenta algunas personas, bueno, que siguen el canal. Hemos tenido otras marcas como Asus, como Lenovo y pues son marcas que han utilizado o están utilizando la pantalla antirreflejo, que eso me ha gustado mucho y no sé qué ha pasado con Hewlett Packard, que todavía sigue colocando estas pantallas con reflejo que pues casi no se puede trabajar bien cuando estamos a contraluz, cuando tenemos una luz por atrás, entonces esa luz se refleja demasiado y casi que de pronto no podemos trabajar, tenemos que mover la pantalla para buscar una buena ubicación. Lo otro que definitivamente no me ha gustado y lo sigo recalcando con estos equipos es que, por ejemplo, para desarmar el equipo, para desensamblarlo y hacer alguna modificación o hacer un cambio o hacer incluso una reparación electrónica, hacer mantenimiento, tenemos que desarmar el equipo y pues tenemos que quitar esas fastidiosas gomas que se nos pueden dañar, que las podemos perder. Entonces esas gomas son muy incómodas para estarlas sacando, colocando, y en otros casos pues en otras marcas, como igualmente lo vuelvo a repetir, Asus, Lenovo y entre otras, Dell por ejemplo, manejan sus tornillos independientes a las gomas, entonces son más fácil de desarmar para poder hacer una actualización, una mejora a los equipos o lo que ya dije, un mantenimiento. Y esas pues son un poquito las cosas que no me han gustado, que son poquitas, casi que no son relevantes, porque de igual manera, como miraron el video, podemos desarmarlo fácilmente. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si te gustó el video, también
Te puedes suscribir al canal y también puedes darle me gusta. Déjame en tu comentario si adquiriste este equipo, cómo te fue, cómo te sientes, cómo te dura la batería, que es una de las preguntas que más hacen las personas que llegan a esta clase de videos. Cuéntanos cómo te ha ido, para qué lo estás utilizando, para que otras personas también puedan mirar tu comentario y nos sirvan pues las experiencias de todos. Entonces nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.